Bienvenidos a nuestro canal. Si la historia de hoy te toca el corazón, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar lo que piensas abajo para que sigamos creando contenido inspirador para ti. La traición en el altar. El gran salón de bodas del Hotel Corona de Cristal de Madrid resplandecía con la luz de 1000 candelabros, sus reflejos danzando sobre las paredes doradas. Los susurros de los invitados, la élite de la sociedad española, eran un murmullo de admiración. El aire era espeso con el aroma de las rosas blancas importadas y la promesa de un futuro brillante. Esta noche se suponía que era la más feliz de la vida de Emilia Navarro. A sus 27 años, con 5 meses de embarazo, se paró frente al espejo dorado en su suite nupcial. Sus manos, agarrando el velo de encaje que su difunta madre había soñado que usaría, no temblaban por nervios, sino por un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Llevaba el hijo de Adrián Blanco, el hombre al que creía que amaba, y en su corazón ya no quedaba espacio para la esperanza. Minutos antes de que se suponía que debía caminar hacia el altar, Emilia se acercó a su teléfono. De la puerta entreabierta, escuchó la voz de Adrián, afilada y arrogante, que destilaba una verdad que le cortó el pecho como un cuchillo. «Es perfecta para el negocio», murmuró Adrián en su teléfono. «Una vez que la ceremonia termine, las viejas conexiones de su padre serán mías. Después de eso, Emilia no será más que un trofeo embarazado. Vanessa siempre ocupa el primer lugar». A Emilia se le cortó la respiración. Sus rodillas casi se doblan bajo el peso de esas palabras. Se llevó una mano temblorosa al vientre, como si estuviera protegiendo a su hijo nonato del veneno que se filtraba en su corazón. Su prometido, el multimillonario en quien confiaba, no se casaba con ella por amor. Era un negocio, y lo que es peor, admitió que otra mujer, Vanessa, tenía su verdadero afecto. La risa que siguió a sus palabras resonó como un trueno en sus oídos. Los invitados aplaudían afuera, ajenos a que la novia se asfixiaba detrás de una cortina de terciopelo. El sueño de su infancia se hizo añicos con una sola llamada telefónica. El hombre que le había susurrado promesas, que le había besado la frente mientras luchaba contra las náuseas matutinas, no era más que un mentiroso. Emilia se mordió el labio hasta que probó la sangre, conteniendo los sollozos que amenazaban con delatar su presencia. Este era el día de su boda. Cientos de cámaras esperaban para capturar su sonrisa, no sus lágrimas. La traición fue tan profunda que no podía respirar. Recordó las imágenes de Adrián tomándole la mano en las citas médicas, la noche en que le susurró: «Nuestro bebé crecerá en el amor, Emilia». Qué crueles sonaban esas palabras ahora. Tropezó hacia atrás, derribando un ramo de rosas blancas. Los pétalos se esparcieron por el suelo de mármol como pedazos rotos de su corazón. ¿Qué harías en el lugar de Emilia? ¿Serías capaz de caminar hacia el altar sabiendo la verdad? En ese momento, otro sonido atravesó el silencio. El sutil clic de unos tacones. Desde el pasillo se escuchó la risa de una mujer, suave, segura e íntima. ¿Vanessa? Estaba aquí, justo afuera, entrando en el mismo espacio sagrado destinado a la novia. El pulso de Emilia se aceleró. La traición no era un rumor o una sospecha. Era real y se desarrollaba minutos antes de sus votos. Su bebé se movió dentro de ella, como si sintiera su angustia. Las lágrimas le nublaron la vista, pero detrás de ellas ardía algo nuevo. Fuego. La chica que una vez creyó en los cuentos de hadas murió en ese momento. Lo que se levantó en su lugar fue una mujer
que ya no se quedaría en silencio. Y mientras la orquesta comenzaba a tocar la marcha nupcial, Emilia se secó las lágrimas, se puso de pie y se susurró a sí misma: «Todos recordarán esta noche, pero no por la razón que Adrián planeó. La conspiración y el conflicto». Adrián Blanco había pasado toda su vida aprendiendo a usar máscaras. Para el público, era el prodigio multimillonario, el hombre que convertía las inversiones de riesgo en oro. Para las mujeres que lo adoraban, era el caballero encantador que abría las puertas de los coches y las colmaba de collares de diamantes. Pero debajo de la pulidez y el poder, Adrián era un depredador. Amaba dos cosas: el control y las apariencias. Emilia había sido la ilusión perfecta para él. Era hermosa, inocente y estaba embarazada, símbolos de pureza que suavizaban su reputación despiadada. Sabía que a la prensa le encantaría. El multimillonario forma una familia. Los inversores adoraban la estabilidad, y nada decía más estabilidad que una esposa radiante y un heredero en camino. Pero la verdadera pasión de Adrián estaba al otro lado del salón, con un vestido rojo. Vanessa Liu. Vanessa había entrado en su vida hacía menos de un año como su ambiciosa asistente. Tenía 26 años. Era aguda como una navaja, con una sonrisa que podía cortar el cristal. No era ingenua como Emilia. Era astuta, ambiciosa y estaba dispuesta a jugar sucio. Adrián admiraba eso. Donde Emilia ofrecía devoción, Vanessa ofrecía fuego. Y Adrián amaba la casa. Levia había prometido a Vanessa más que besos robados en limusinas. Le prometió un futuro. Cuando la tinta se seque en el trato de los Navarro, le había susurrado en el pelo: «Lo tendrás todo, el dinero, la compañía mía, el mundo». Ella le creyó. Tenía que hacerlo. Después de todo, había renunciado a su reputación y a su dignidad por él. Adrián prosperaba en su doble vida, pero su arrogancia era su debilidad. Creía que Emilia nunca se enteraría. Creía que nadie podía tocarlo, ni con sus miles de millones, ni con su influencia, ni con su imagen cuidadosamente elaborada. Esa creencia lo cegó ante la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mientras Adrián se mezclaba con políticos y CEOs, sus ojos seguían desviándose hacia Vanessa. Una sutil sonrisa, una mirada persistente, el roce de su mano contra la de ella cuando nadie miraba. Era un baile peligroso, pero disfrutaba del riesgo. Para él, la vida no era sobre la lealtad, era sobre ganar. Y sin embargo, incluso rodeado de cámaras y aplausos, había un destello de miedo en el pecho de Adrián. Miedo a la exposición. Miedo a que la máscara se le cayera en el momento equivocado. Miedo a que Emilia, la dulce y confiada Emilia, fuera más inteligente de lo que le daba crédito. Vanessa se acercó, su voz baja, pero afilada como una cuchilla. «Nunca se dará cuenta», susurró. Adrián sonrió con más profundidad. Él le creyó, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Emilia ya lo había escuchado todo. Y mientras Adrián levantaba su copa en un brindis por un futuro construido sobre mentiras, la novia en la planta alta se preparaba para destruir la ilusión que él pensaba que era intocable. El descenso de la reina. La orquesta se intensificó, y las puertas del salón de baile se abrieron con gran elegancia. Los invitados se inclinaron hacia adelante con anticipación. Las cámaras destellaban mientras se preparaban para capturar la imagen perfecta de la boda de cuento de hadas de un multimillonario. Pero en lugar de que Emilia caminara con gracia por el pasillo,
El silencio llenó la habitación. Un murmullo se extendió como un reguero de pólvora. ¿Dónde está la novia? La mandíbula de Adrián se tensó, pero lo enmascaró con una sonrisa. Levantó la mano, fingiendo que todo era parte del plan. Ella estará aquí, aseguró a la multitud, pero el segundo se estiró hasta convertirse en minutos, y el peso de la expectación presionó contra las paredes doradas. Entonces sucedió. Desde la entrada lateral apareció Vanessa Liu. No escondida en las sombras como una invitada discreta. No a escondidas como debería hacerlo una amante. No. Caminó audazmente hacia el centro del salón de baile con su vestido carmesí, la barbilla en alto, su sonrisa desafiante. Por un segundo, nadie entendió lo que estaban viendo. Pero luego, los susurros estallaron. ¿No es la asistente de Adrián? Se ve demasiado cómoda. Espera, ¿por qué está de pie junto al novio? Adrián se quedó helado. Él no le había dicho que hiciera esto. Su plan era el control, la manipulación cuidadosa a puerta cerrada. Vanessa, sin embargo, tenía su propia agenda. Se deslizó por su brazo con una confianza que envió una onda de choque a través de la multitud. Los fotógrafos se quedaron sin aliento, las cámaras haciendo clic furiosamente. La imagen de Adrián Blanco con otra mujer el día de su boda viajaría más rápido que un reguero de pólvora. Adrián, ronroneó Vanessa lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la oyeran. ¿No me dijiste que sería tan hermoso esta noche? Su voz era aguda y dulce como la miel envenenada. Los jadeos recorrieron el salón de baile. La esposa de un senador se cubrió la boca. Un rival de negocios sonrió con deleite. Cada invitado sintió que el escándalo se apretaba como una soga. Adrián intentó recuperarse. Se rió rígidamente, apartando la mano de ella de su brazo. «Vanessa, ¿qué estás haciendo?», siseó entre dientes. Pero los micrófonos cercanos captaron sus palabras, haciéndolas eco en todo el salón. ¿Crees que Vanessa traicionó a Adrián por amor o por ambición? ¿Qué te parece que hiciera esto en público? Vanessa sonrió con más amplitud. Amaba esto, la atención, el caos, la destrucción del momento perfecto de Emily. ¿Por qué fingir?, dijo suavemente, pero lo suficientemente alto para las cámaras. Todo el mundo lo sabrá pronto. Me prometiste esta noche. La habitación estalló. Los invitados susurraron. Los reporteros garabatearon notas. Las cámaras destellaron frenéticamente. La máscara cuidadosamente construida de Adrián se agrietó. Forzó una sonrisa, tratando de reírse de ello como una broma. Pero sus ojos se desviaron nerviosamente hacia la escalera, donde se suponía que debía aparecer Emily. Y entonces, como si fuera convocada por el destino, Emily apareció. Se paró en la cima de la gran escalera, su velo ondeando, sus ojos rojos por las lágrimas que nadie podía ver bajo la suave iluminación. Toda la sala jadeó, no porque se viera destrozada, sino porque se veía radiante, incluso poderosa, como una reina caminando hacia la batalla. Su mirada recorrió a Adrián y Vanessa. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, casi desafiante. Ella sabía lo que había oído, y ahora todos los demás tenían una idea de ello también. El silencio era ensordecedor. Emily se agarró a la barandilla, su vientre redondo bajo el vestido de seda. Su presencia era innegable. Cada cámara se volvió hacia ella. Cada susurro murió. Adrián extendió una mano, desesperado por salvar el momento. Emilia, mi amor, no es lo que parece. Pero los ojos de Emily se fijaron en los suyos.
sin parpadear. Y ante todo el salón de baile, pronunció sus primeras palabras de la noche. No, Adrián, es exactamente lo que parece. El huracán de la verdad. El salón de baile todavía hacía eco con los jadeos y susurros, mientras Emilia se alejaba de la mano extendida de Adrián. La orquesta había dejado de tocar, y el silencio oprimía como una pesada cortina. Las cámaras destellaban, capturando cada paso suyo mientras caminaba con firmeza por la escalera. Su velo se arrastraba detrás de ella como un estandarte de desafío. Pero una vez que la multitud se desvaneció y las puertas de la suite nupcial se cerraron detrás de ella, el peso de todo se derrumbó. Emilia se desplomó contra el tocador. Sus manos temblorosas se aferraban al borde, mientras los sollozos le desgarraban el pecho. Su reflejo en el espejo la sobresaltó. La novia que la miraba no era la mujer radiante que había imaginado, sino una figura destrozada, con rímel corrido, ojos rojos y labios temblorosos por el dolor silencioso. Se arrancó el velo de la cabeza y lo arrojó al suelo. El encaje se arrugó como el cuento de hadas en el que una vez había creído. El pecho le subía y bajaba, su respiración era superficial. Se presionó ambas palmas en el vientre, susurrando entre sollozos. «Lo siento, bebé, lo siento mucho». La vida dentro de ella se movió. Una patada suave le recordaba que no estaba completamente sola. Sin embargo, en ese momento, la soledad la envolvió como cadenas. Los recuerdos inundaron su mente, cada uno más profundo que el anterior. La risa de Adrián cuando le dijo por primera vez que la amaba. Las noches en que le sostuvo el pelo mientras vomitaba por las náuseas matutinas. Las promesas que le hizo sobre construir una familia juntos. Cada momento ahora se convirtió en una broma cruel, una actuación destinada a mantenerla en su lugar mientras él perseguía a otra mujer. Sus sollozos se convirtieron en ira, un sonido crudo que sacudió la habitación. Agarró el ramo de rosas de la mesa y lo lanzó por toda la suite, los pétalos explotando por la alfombra. «¿Cómo pudiste?», susurró, con la voz quebrada. «¿Cómo pudiste hacerme esto a nuestro hijo?». Las paredes parecían cerrarse. El peso de la humillación la aplastó. Los susurros de los invitados, las cámaras destellando, la sonrisa de Vanessa. Casi podía oírlos riéndose de ella, burlándose de la ingenua novia que pensó que el amor era suficiente para aferrarse a un multimillonario. Había entrado en una zona de guerra desarmada y ahora sangraba en silencio. Su teléfono zumbó en la mesa. Docenas de mensajes, reporteros pidiendo una declaración, amigos suplicando respuestas. Emily lo apartó, incapaz de enfrentarse al mundo. Sus manos temblaban mientras se dejaba caer al suelo, acurrucándose al lado de la cama. Las lágrimas empapaban la seda de su vestido. Pensó en su madre. Si estuviera viva, habría sabido qué decir. Le habría dicho a Emily que se mantuviera erguida, que luchara por su dignidad. Pero Emilia no era su madre. Estaba cansada, asustada y embarazada de 5 meses. Todo lo que quería era desaparecer, desvanecerse antes de que la humillación la consumiera por completo. Los minutos se confundieron con lo que parecieron horas. Los sonidos apagados de la gala se filtraron a través de las paredes. Risas, música, el tintineo de los vasos de champán. La vida exterior continuaba, indiferente a su colapso. Finalmente, Emilia se levantó a rastras, su cuerpo pesado por el agotamiento. Volvió a mirarse en el espejo. Esta vez, no vio solo a una novia rota. Vio a alguien en una encrucijada. La chica que suplicaba por amor podía quedarse acurrucada en el suelo.
Pero la mujer que llevaba un hijo merecía más. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas, pero sus ojos se afilaron. La tormenta dentro de ella no había terminado. Y en esa tranquila suite, Emilia se susurró una promesa a sí misma y a su hijo nonato. No me verán caer de nuevo. La tormenta se desata. La suite nupcial estaba tranquila ahora, solo rota por el sonido de la respiración irregular de Emilia. Sus lágrimas se habían secado, dejando rastros de rímel negro en sus pálidas mejillas. Se sentó en el suelo, exhausta. Su vestido de novia se amontonaba a su alrededor como la armadura de un soldado derrotado. Por un momento, pensó que el mundo exterior la había olvidado. Ojalá lo hubiera hecho. Luego llamaron a la puerta. 3 golpes lentos y deliberados. Emilia se tensó. Esperaba a Adrián, su voz suave con excusas, o a Vanessa, engreída y triunfante. El pecho se le oprimió mientras el picaporte giraba. Quería gritar, decirle a quien fuera que la dejara en paz. Pero la puerta se abrió con un chirrido y en lugar de Adrián, una figura diferente entró. Era Ethan Moran, alto, de hombros anchos, con una presencia que silenciaba las habitaciones. Ethan era el tipo de hombre al que la gente notaba incluso cuando no decía nada. Un exitoso CEO por derecho propio, era el rival de negocios de Adrián, aunque pocos conocían la profundidad de su rivalidad. Para el público, Ethan era un hombre privado, misterioso, el tipo de multimillonario que evitaba las cámaras. Para Emilia, era un fantasma de su pasado. Emilia, dijo suavemente, cerrando la puerta detrás de él. No tienes que esconderte. Su garganta se tensó. ¿Por qué estás aquí?, susurró. Ethan se acercó. Sus ojos buscaban los de ella. Porque no podía quedarme de brazos cruzados y verlo destruirte. No a ti, no así. Ella parpadeó, confundida. ¿Tú lo sabías? Sabía lo suficiente, respondió Ethan, su mandíbula apretada, la ira brillando en su rostro. Adrián ha sido descuidado. Vanessa no fue exactamente discreta. Pero esta noche hizo una pausa. Su voz era baja y firme. Esta noche, él fue demasiado lejos. Emilia sintió que se le cortaba la respiración. Alguien le creyó. Alguien vio la verdad. Durante horas había cargado con el peso de la humillación sola. Pero ahora, de pie frente a ella, había una prueba de que no estaba loca. No era débil. ¿Crees que Ethan está ayudando a Emilia por amabilidad o por venganza contra su rival, Adrián? Como si sintiera su duda, Ethan se agachó para que estuvieran a la altura de los ojos. Tu madre una vez ayudó a mi familia. Hace años, cuando lo perdimos todo, ella nos dio una segunda oportunidad. Dijo que la amabilidad nunca se desperdiciaba. Nunca lo olvidé. Y me prometí a mí mismo que si alguna vez podía devolvérselo, lo haría. El pecho de Emilia se oprimió. Los recuerdos de la generosidad de su madre, su voz suave, su tranquila fuerza regresaron. Nunca había sabido el alcance total de la amabilidad de su madre. Pero ahora, en medio de su noche más oscura, esa amabilidad había regresado para protegerla. Ethan metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta delgada. La colocó suavemente en el tocador. Dentro está todo lo que necesitas. Pruebas de la traición de Adrián, fraude financiero, tratos turbios, incluso fotos de él con Vanessa. Él cree que es intocable, pero no lo es. Emilia miró la carpeta. Sus manos temblaban. Su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y esperanza. Esto era más que venganza. Era poder. La misma arma que Adrián
pensó que ella nunca tendría. «¿Por qué me das esto?», preguntó, con voz temblorosa. Los ojos de Ethan se suavizaron. «Porque te mereces algo mejor, y porque nunca debería verte como una mujer débil de nuevo». Emilia tragó con dificultad. Por primera vez esa noche, sus lágrimas no eran de desesperación, sino de otra cosa, de resolución. Ya no era solo una novia rota, era una mujer con una elección. Una mujer que sostenía pruebas que podían destrozar el imperio de Adrián. Su mano se cernió sobre la carpeta, y cuando sus dedos finalmente la tocaron, sintió el peso del destino presionando en sus palmas. Y en ese momento, Emilia supo. El juego había cambiado. Adrián ya no era el único con poder. Al despertar, Emilia se sentó inmóvil, la carpeta que Ethan le había dejado descansando en su regazo, como una bomba de tiempo. Horas antes, había sido una novia temblorosa, aterrorizada por la humillación, suplicando en silencio por un amor que ya no existía. Ahora, mientras hojeaba las páginas, cada línea de evidencia le arrancaba los últimos vestigios de su inocencia. Transferencias bancarias, cuentas secretas, fotos de Adrián y Vanessa en resorts privados, contratos firmados bajo su nombre sin su conocimiento. Todo estaba allí, feo e innegable. Adrián no solo había traicionado su corazón, la había usado a ella, a su embarazo e incluso las conexiones de su familia, como peones en su interminable juego de codicia. Los sollozos que una vez habían sacudido su cuerpo ya no vinieron. En cambio, una extraña calma se extendió por su pecho, fría y afilada como el acero. Se levantó del suelo y caminó hacia el espejo. La mujer que la miraba no era la misma que se había desplomado horas antes. Las lágrimas se habían ido. El maquillaje estaba corrido. Sí, pero sus ojos ardían con una nueva luz. Determinación. Lentamente se quitó el arruinado vestido de novia. El delicado encaje se sentía extraño ahora. Un disfraz de una chica ingenua que pensaba que el amor podía protegerla. Pieza por pieza, se lo quitó, dejando atrás a la novia rota. Se puso un sencillo vestido negro de su maleta, uno que había empacado por si acaso había emergencias. Esa noche, se convirtió en su armadura. Emilia se ató el pelo hacia atrás, exponiendo su rostro por completo por primera vez. Ya no quería esconderse. Quería que cada cámara, cada invitado, cada boca susurrante la viera. No como la frágil prometida de Adrián, sino como la mujer que se negaba a ser borrada. Sus manos se rozaron el vientre. «Estaremos bien», le susurró a su hijo nonato, «porque tu madre ya no es débil». El bebé se movió y, por primera vez, Emilia no lo sintió como una carga, sino como una fuente de fuerza. Ella no solo luchaba por sí misma, luchaba por la vida que llevaba dentro, por un futuro que Adrián no merecía controlar. Cuando Ethan regresó una hora después, se detuvo en la puerta, atónito. Se había ido la novia destrozada de blanco. De pie frente a él, había una mujer envuelta en un poder tranquilo. «¿Te ves?», comenzó, pero sus palabras vacilaron. «¿Diferente?», preguntó Emilia, su voz firme. Cerró la carpeta y la sostuvo firmemente en su mano. «Tengo todo lo que necesito. Ahora solo necesito el momento adecuado». Ethan asintió lentamente, la admiración brillando en sus ojos. «Entonces vamos a darte ese momento». Mientras hablaban, los sonidos apagados de la gala aún se filtraban a través de las paredes. Música, risas, el tintineo de los vasos de champán. Adrián estaba abajo, disfrutando de la ilusión de la victoria.
No tenía idea de que la mujer que pensó que había roto ya estaba preparando su caída. Emilia miró una vez más su reflejo. La transformación fue completa. La chica tímida que suplicaba por amor se había ido. En su lugar, había una madre, una luchadora y una estratega. La traición, que una vez amenazó con destruirla, en cambio, la había forjado en algo inquebrantable. Se enderezó los hombros, levantó la barbilla y caminó hacia la puerta. Cada paso era una promesa. No se quedaría en silencio. No se doblegaría. No dejaría que Adrián escribiera su historia. Porque esa noche, frente a cada invitado y cada flash de cámara, Emilia Navarro ya no era una víctima. Ella, tormenta. El despertar del titán. El salón de baile había recuperado su ritmo. Los invitados bebían champán, cotilleando en voz baja sobre el escándalo que casi descarrila la noche. Adrián había suavizado el caos con risas forzadas y garantías vacías. Un malentendido, lo llamó, ignorando la atrevida exhibición de Vanessa como si no fuera nada. La orquesta volvió a tocar, aunque la melodía se sentía hueca y la multitud zumbaba de curiosidad. Adrián creía que había recuperado el control. Siempre lo hacía. Su encanto, su dinero, su nombre, lo habían sacado de situaciones peores. Pero mientras levantaba su copa para otro brindis, las puertas del salón de baile se abrieron. Emilia entró. La sala se quedó en silencio. Ya no estaba con su vestido de novia. Llevaba un elegante vestido negro que se ceñía a su figura, el pelo recogido y el rostro sin lágrimas. Las cámaras se giraron instantáneamente, los flashes brillando como relámpagos. Parecía una mujer transformada, cada paso medido, cada respiración firme. Una reina caminando hacia su corte. La sonrisa de Adrián vaciló. «Emilia», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que se oyera. «Mi amor, ahí estás. Únete a mí». Pero Emilia no se movió hacia él. En cambio, caminó hacia el centro del salón de baile. La multitud se apartó. Los susurros se levantaron en oleadas. Ella se giró lentamente, dejando que todos los ojos se posaran en ella. Cuando finalmente habló, su voz era clara y aguda en todo el salón. «Señoras y señores», comenzó, «gracias por estar aquí esta noche. Vinieron a presenciar una boda. En cambio, presenciarán la verdad». Un murmullo se extendió por los invitados. La mandíbula de Adrián se tensó. «Emilia, basta», espetó, su voz baja. Ella lo ignoró. Con manos firmes, levantó la carpeta que Ethan le había dado. «Esto es lo que mi prometido ha estado haciendo a puerta cerrada. Fraude, mentiras, traición. Y sí, una aventura con la mujer que todos vieron antes». Los jadeos llenaron el salón de baile. Las cámaras hacían clic salvajemente. Vanessa palideció. Su sonrisa desapareció, mientras los reporteros se abalanzaban. Emilia abrió la carpeta, sacando fotografías y documentos. Los sostuvo en alto, pasándolos al periodista más cercano. «Estas son copias. Tómenlas. Vean por ustedes mismos». La habitación explotó en caos. Los reporteros se abalanzaron sobre los papeles, tomando fotos de contratos, registros financieros, imágenes de Adrián y Vanessa en hoteles de lujo. Los invitados susurraron furiosamente. Sus reputaciones e inversiones se desmoronaban con cada segundo que pasaba. Adrián se abalanzó, con la cara roja. «¡Detén esta locura!», rugió. «Estás histérica. Ella está histérica». Emilia se volvió hacia él, sus ojos como el acero. «No, Adrián, no estoy histérica. He terminado».
Sus palabras golpearon como una bofetada. La multitud se quedó en silencio de nuevo. Cada mirada se fijó en ella. Se puso una mano en el vientre. Su voz era suave pero inflexible. Llevé a tu hijo creyendo que eras un hombre de honor. Me sacrifiqué, confié, creí. Pero esta noche recupero mi dignidad. Nunca más me controlarás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, lentamente, los aplausos comenzaron. Empezaron con un invitado, luego otro, hasta que todo el salón de baile tronó con aplausos. No para Adrián, para Emilia. Levantó la barbilla, dejando que el momento la invadiera. Esta ya no era la noche de Adrián, era la suya. Y mientras Adrián se quedaba congelado en el centro de atención, su imperio desmoronándose, Emilia Navarro sonrió. La clase de sonrisa que prometía que la tormenta apenas había comenzado. La caída de un rey. El salón de baile todavía hacía eco con los aplausos cuando Emilia bajó la mano de su vientre y se puso de pie, dejando que el silencio regresara. Cada cámara, cada invitado, cada boca susurrante estaba fija en ella. Por primera vez esa noche, no era objeto de lástima. Era la encarnación del poder. Adrián intentó hablar. Su voz temblaba de rabia. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que alguien creerá esto? Hizo un gesto salvaje hacia los periodistas que agarraban los documentos, hacia Vanessa que se encogía detrás de él. Te verán por lo que eres, una mujer amargada sin nada. La calma de Emilia cortó su arrebato como una cuchilla. ¿Nada?, repitió. Su voz era firme y resonante. Se acercó. Sus tacones hacían clic contra el suelo de mármol. Tengo todo lo que importa, mi hijo, mi dignidad y la verdad, que es más de lo que jamás tendrás. Los jadeos resonaron de nuevo. El rostro de Adrián se puso rojo carmesí, pero la multitud ya no lo miraba con admiración. Lo miraban con disgusto. Los inversores intercambiaron miradas incómodas. Los políticos se dieron la vuelta. El imperio que había construido sobre el encanto y la ilusión se desmoronaba ante sus ojos. Emilia respiró hondo. Su voz se suavizó. A cada mujer en esta sala y a cada mujer que mira a través de esas cámaras, quiero que me escuchen con claridad. No dejen que nadie las convenza de que son débiles. No se sacrifiquen por un hombre que no las valora y nunca, jamás, dejen que la traición las defina. Sus palabras golpearon a la multitud con el peso de la verdad. Algunas mujeres asintieron, otras se secaron las lágrimas. Incluso los hombres se movieron incómodos, confrontados por el espejo que ella les sostenía. Se puso la mano en el vientre de nuevo, esta vez no con dolor, sino con orgullo. Este niño crecerá sabiendo que su madre eligió la fuerza sobre el silencio, la dignidad sobre la vergüenza, y lo criaré para que sepa que el amor no está destinado a ser una jaula, sino un refugio. Pude haber entrado en esta noche como una novia, pero saldré como algo más fuerte, una madre, una sobreviviente y una mujer que nunca será rota de nuevo. Los aplausos regresaron, más fuertes esta vez, subiendo como un trueno. La gente se levantó de sus asientos, aplaudiendo, vitoreando. Algunos incluso coreaban su nombre. Las cámaras destellaron en un frenesí, inmortalizando su transformación. Vanessa se escabulló por la puerta lateral. Su vestido carmesí era una mancha de vergüenza. Adrián se quedó enraizado, sus puños apretados. Su imperio se colapsaba. Por primera vez en su vida, era impotente. Y lo sabía. Emilia se dio la vuelta. Sus ojos encontraron a Ethan al otro lado de la sala. Él le dio un pequeño asentimiento, de respeto, no de lástima. Ella asintió.
Su historia no era sobre romance. Todavía no. Esa noche era sobre recuperar su vida. Caminó hacia la salida. Cada paso era firme, su cabeza en alto. Los invitados se apartaron, creando un camino como en reverencia. Para cuando llegó a las puertas, ya no era la novia abandonada de una boda escandalosa. Era la mujer que convirtió la traición en fuego y la humillación en triunfo. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, la orquesta comenzó a tocar de nuevo. No la marcha nupcial, sino una sinfonía triunfal, como si el universo mismo honrara su coraje. Y con eso, Emilia Navarro dejó el salón de baile, no como una víctima de Adrián Blanco, sino como un símbolo para cada mujer que alguna vez ha sido subestimada. La verdadera riqueza. Al amanecer, la ciudad ya no hablaba de la boda que nunca fue. Hablaba de la caída en desgracia de Adrián Blanco. Los periódicos de la mañana no mostraban fotos brillantes de la ceremonia o titulares resplandecientes de un matrimonio de cuento de hadas de un multimillonario. En cambio, gritaban con el escándalo. Exposición de la traición de Blanco en el altar. La novia embarazada avergüenza al multimillonario frente a la multitud de élite. Adrián Blanco, fraude, aventura y el desastre de boda del año. Las primeras páginas eran brutales. Las imágenes de Emilia de pie con su vestido negro dominaban cada portada, su mano en el vientre. Sus ojos ardían con una fuerza tranquila. No la pintaron como una víctima. Fue celebrada como una heroína. Mientras tanto, las fotos de Adrián contaban otra historia. Tomas de él abalanzándose con ira. Su rostro retorcido por la desesperación. Su mano extendida hacia Emilia solo para ser rechazada ante el mundo. Los subtítulos se burlaban de él, el novio que lo perdió todo. Los presentadores de televisión repetían el metraje en bucle. Los clips del discurso de Emilia se extendieron por las redes sociales. Sus palabras se tradujeron en hashtags. Nunca rota. Fuerza sobre silencio. Emilia Navarro. Millones vieron. Millones compartieron. Millones vitorearon. De la noche a la mañana, se convirtió en un símbolo. Pero para Adrián, las consecuencias fueron mucho más allá de la humillación. Al mediodía, las acciones de Blanco Enterprises se desplomaron. Los inversores se retiraron en masa, aterrorizados por las acusaciones de fraude que Emilia reveló. Los contratos se cancelaron, las asociaciones se disolvieron. Los políticos que una vez se aferraron a Adrián por donaciones de campaña de repente se distanciaron, alegando ignorancia. Su teléfono, que una vez zumbaba con admiración, ahora se inundaba de mensajes de disgusto. Vanessa, su amante, desapareció en las sombras. La misma mujer que se pavoneó audazmente por el salón de baile se desvaneció cuando el mundo se puso en su contra. Los tabloides la captaron subiendo a un vuelo a Europa, sola. Su vestido carmesí fue cambiado por una sudadera con capucha y gafas de sol. Había apostado por el poder de Adrián, y cuando se desmoronó, lo dejó quemarse solo. La junta directiva de Blanco Enterprises convocó una reunión de emergencia. Durante años, toleraron la arrogancia de Adrián, porque él los hizo ricos. Ahora era una responsabilidad. En 24 horas, los susurros de su destitución circularon. Al final de la semana, los susurros se convertirían en realidad. ¿Y Emilia? Se mantuvo en silencio. Rechazó entrevistas. Se negó a comentar. Evitó a los paparazzi que acampaban fuera de su apartamento. El mundo quería su voz,
Pero ella no les dio nada. Su silencio la hizo más poderosa. Ya había dicho la verdad donde importaba, ante las cámaras, ante la multitud. No había nada más que decir. Aún así, a puerta cerrada, Emilia observó la tormenta con una tranquila resolución. No sonrió ante la caída de Adrián, ni celebró su ruina. Ya no la impulsaba la venganza. Estaba centrada en una cosa: el futuro de su hijo. Pero la ciudad tenía otros planes. Los extraños le enviaron cartas de apoyo. Las mujeres compartieron sus propias historias de traición, y los programas de entrevistas la aclamaron como la mujer que humilló a un multimillonario. Lo quisiera o no, Emilia se había convertido en un símbolo de resiliencia. Adrián, mientras tanto, se encerró en su ático, con las persianas bajadas, bebiendo mucho mientras el mundo lo devoraba vivo. Repitió el momento del desafío de Emilia una y otra vez, cada vez sintiendo que su imperio se le escapaba de las manos. El hombre que una vez creyó que era intocable, ahora era un paria. Y a medida que los titulares se volvían más duros y el imperio se colapsaba, una verdad resonó en cada sala de redacción y sala de juntas. El reinado de Adrián Blanco había terminado, y fue Emilia Navarro quien lo terminó. Semanas después del escándalo, Emilia mantuvo su mundo pequeño. Pasaba las mañanas en un modesto apartamento que alquilaba con el apellido de soltera de su madre, lejos de los paparazzi y de los vecinos curiosos. Cocinaba comidas sencillas, leía tranquilamente por las mañanas y se ponía la mano en el vientre cada noche, susurrando promesas a la vida que crecía dentro de ella. Al principio el silencio se sentía pesado. Después de años de estar a la sombra de Adrián, no estaba segura de quién era sin él, pero poco a poco comenzó a recordar. Antes de Adrián, Emilia Navarro era una artista, una diseñadora con sueños de transformar espacios en poesía viva. Había renunciado a eso cuando entró en su mundo. Ahora, sin nada que perder, regresó a la misma pasión que una vez la impulsó. Comenzó de a poco. Una mañana sacó sus viejos cuadernos de bocetos de una caja que había escondido años antes. Las páginas olían a polvo y a sueños olvidados, pero los dibujos en su interior todavía llevaban su corazón. Trazó las líneas con los dedos y por primera vez en meses sonrió. Con el apoyo de su hermana menor, Sofía, comenzó a contactar a viejos contactos. Amigos que recordaban su talento estaban ansiosos por ayudar. Pronto estaba dibujando diseños para bodas, galas y eventos benéficos. Irónicamente, el escándalo que la había humillado se convirtió en su tarjeta de presentación más fuerte. Los clientes susurraban: «Es la mujer que se enfrentó a Adrián Blanco». Para ellos, no era solo una diseñadora, era una prueba de fuerza. En 3 meses, Emilia consiguió su primer contrato importante, rediseñando el interior de un nuevo refugio para mujeres financiado por uno de los antiguos rivales de Adrián. Se entregó al proyecto, trabajando largas noches a pesar de su creciente vientre. Eligió tonos cálidos, texturas suaves, espacios que se sentían seguros. Cada trazo de su lápiz era un mensaje. No estás rota, estás en casa. Mientras trabajaba, el bebé dentro de ella pateaba con más frecuencia, como si la instara a seguir adelante. Cada movimiento le recordaba por qué luchaba tan duro. Ya no estaba construyendo una vida para la aprobación de Adrián. Estaba construyendo un legado para su hijo. Pero la reconstrucción no era solo sobre el trabajo, era sobre sí misma. Emilia daba largos paseos por el parque, dejando que el aire fresco del otoño llenara sus pulmones.
Se inscribió en yoga prenatal, donde conoció a otras futuras madres que le recordaron que no estaba sola. Volvió a reír, algo que pensó que había olvidado cómo hacer. Ethan aparecía ocasionalmente, siempre respetuoso, nunca presionando. Se pasaba con café, le ofrecía consejos de negocios o simplemente la escuchaba cuando el peso de todo amenazaba con aplastarla. Admiraba su fuerza, pero más que eso, respetaba su independencia. Una noche, mientras Emilia cerraba su pequeño estudio de diseño, notó a un grupo de jóvenes que la esperaban afuera. No eran clientes, eran extraños. «Solo queríamos darte las gracias», dijo una de ellas, con la voz temblando, «por mostrarnos que no tenemos que quedarnos en silencio». Las lágrimas le picaron a Emilia en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de curación. Se dio cuenta de algo importante. Su dolor le había dado una voz, y esa voz ahora también era suya. Y al reconstruir su vida, les dio permiso para reconstruir las suyas. Emilia Navarro ya no era la novia abandonada. Era una artista, una mujer de negocios, una futura madre y una sobreviviente. Y cuando apagó las luces de su estudio esa noche, supo que esto era solo el comienzo del imperio que construiría. No de la traición, sino de la fuerza. ¿Crees que el perdón y la redención son posibles después de una traición tan profunda? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. La ascensión de una reina. El final de Adrián Blanco no llegó con explosiones o fuegos artificiales. Llegó en silencio, como una llama sofocada por su propio humo. Meses después del ascenso de Emilia, Adrián era un fantasma en la ciudad que una vez gobernó. El ático se vendió para pagar deudas, sus coches fueron embargados, su nombre fue puesto en una lista negra de los círculos que una vez dominó. Una vez aclamado como el multimillonario de oro, ahora era una advertencia susurrada en las mesas de la cena. ¿Oíste lo que le pasó a Adrián Blanco? Traicionó a su prometida embarazada y lo perdió todo. Vagaba por los bares por la noche, una sombra del hombre que una vez comandó imperios. La gente lo reconocía, pero no con envidia, solo con lástima. Su caída fue completa, y lo peor de todo, a nadie le importaba ya. Emilia, mientras tanto, estaba entrando en una vida más brillante de lo que jamás soñó. Su bebé prosperaba, haciéndose más fuerte cada día. Sus risas llenaban su hogar de luz. Su estudio de diseño se expandió a una agencia completa, empleando a mujeres que, como ella, alguna vez habían sido subestimadas. Creaba no solo eventos, sino oportunidades, transformando el dolor en posibilidad para otros. Su influencia se extendió más allá de su trabajo. Fundó una organización sin fines de lucro para mujeres que reconstruían sus vidas después de la traición o el abuso, ofreciendo asesoramiento, apoyo para la vivienda y formación laboral. El lema de la fundación, nunca rota, hacía eco de las palabras que una vez se susurró a sí misma en la noche más oscura. Una noche, Emilia asistió a la inauguración de un nuevo refugio que su fundación financió. Los periodistas la rodearon, tomando fotos de ella con un vestido simple pero elegante, su bebé acunado en sus brazos. Un periodista preguntó, «Emilia, ¿te arrepientes de lo que pasó con Adrián?» Ella sonrió suavemente, sus ojos tranquilos. ¿Arrepentirme? No. Sin esa traición, no estaría aquí. Sin ese dolor, no habría construido esta fuerza. No me arrepiento de lo que él hizo. Solo me arrepiento del tiempo que creí que no era suficiente. El público se quedó en silencio, conmovido por sus palabras. Luego, los aplausos se alzaron, fuertes y genuinos,
haciendo eco de la admiración de un mundo que ahora veía a Emilia no como una víctima, sino como un símbolo. Al otro lado de la ciudad, Adrián veía la entrevista desde una sucia habitación de hotel. El televisor parpadeaba. El rostro de Emilia brillaba de orgullo, su bebé acunado contra su pecho. Arrojó el control remoto a la pantalla, rompiendo el cristal, pero la imagen se quedó en su mente. La había perdido para siempre, no solo como mujer, sino como la vida que podría haber compartido. Solo se sirvió otra copa. Ese era su legado. Vasos vacíos, puentes quemados y un nombre que se había convertido en polvo. El futuro de Emilia se disparó mientras el suyo se desvanecía en la nada. Vuelta en el refugio, Emilia abrazó a su bebé mientras la noche terminaba. Miró a la multitud, a los sobrevivientes, a los partidarios, a las mujeres que ahora creían en sí mismas porque ella se había atrevido a levantarse. Le susurró a su hijo: «Este es nuestro mundo ahora, no construido sobre mentiras ni sobre traiciones, sino sobre la verdad, la dignidad y el amor». La música se intensificó, las risas llenaron el salón y Emilia sintió algo que no había sentido en años: una paz completa. La historia de Adrián Blanco había terminado en cenizas, pero la historia de Emilia Navarro apenas comenzaba, y era más brillante, más fuerte y más hermosa que cualquier cuento de hadas en el que una vez había creído. Así es como termina la historia de Emilia, mis queridos amigos. Y si todavía están aquí conmigo, probablemente signifique que algo en su viaje también tocó su corazón. Tal vez les recordó un momento en el que pensaron que no podrían sobrevivir. O tal vez les mostró que incluso en la traición hay un camino a seguir. El filósofo estoico Epicteto dijo: «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa». Ese es el corazón de la curación. La vida nos romperá a veces, pero como Emilia, podemos elegir la dignidad sobre la desesperación, la verdad sobre las mentiras y el amor sobre el miedo. Si su historia les deja una lección, que sea esta: nunca están indefensos. Si esto los conmovió, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con alguien que necesite esperanza y suscribirse a nuestro canal, porque seguiremos trayendo historias que les recuerden la fuerza que ya está dentro de ustedes. Gracias por ver.